Vamos a ir a seguir en oración. Padre, te damos gracias, Señor, por este momento, por esta oportunidad de abrir juntos tu palabra. Pedimos, Señor, tu dirección y tu sabiduría. Que tú nos hables, Padre, para que lo podamos comprender y poner en práctica. Y te pido esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Una familia estaba de vacaciones y como era su costumbre, una buena costumbre, ir a la iglesia todos los domingos, ellos fueron a una iglesia que era nueva para ellos, para adorar al Señor ese domingo. Cuando entraron al culto, el pastor les dijo: tenemos a su disposición Biblias en inglés y en español. Y el niño más pequeño de la familia miró a su madre y le dijo: mamá, yo quiero una de esas Biblias en español. Su mamá lo miró y le dijo: pero hijo, tú no sabes leer en español. Y el niño, que tenía 4 años, le enseñó su Biblia en inglés y le dijo: tampoco sé leer en inglés. Así que le daba igual si tenía una Biblia en español o en inglés. Lo maravilloso de hoy es que el idioma que sepamos, cualquiera que sea, podemos leer la Biblia en nuestro idioma. Y aunque no sepamos leer como ese niño, tenemos la facilidad de escuchar la Biblia usando una aplicación en nuestro celular o con grabaciones en discos o en cassettes. La Biblia está a la disposición de todos. Pero la pregunta que nos confronta es esta: ¿aprovechamos esa oportunidad? ¿Sabías que la Biblia es el libro más vendido de toda la historia? Alguien ha dicho que es el libro más vendido y menos leído. Y qué triste que sea así. Porque la Biblia es un tesoro. La Biblia es la palabra misma de Dios. Aunque la Biblia fue escrita por hombres, el Espíritu Santo los guió de tal modo que lo que ellos escribieron en sus propias palabras fueron también la palabra precisa de Dios para nosotros. Jesús nos dice que una de las pruebas del discipulado, una de las pruebas principales del discípulo es su relación con las palabras de Jesús. Si las palabras de Jesús no nos atraen a nosotros de tal modo que queremos conocerlas y obedecerlas, entonces realmente, esto suena duro, pero no debemos considerarnos sus discípulos. Cuando Jesús dijo estas palabras, Él se encontraba en una de las grandes fiestas del pueblo judío. Esta era la fiesta de los tabernáculos. La fiesta de los tabernáculos era divertidísima. Duraba 7 días. Y en esos 7 días la gente vivía en carpas o en ramadas que ellos fabricaban afuera de sus casas. Entonces era como una semana de acampar en el jardín para toda la familia. Seguramente a los niños les encantaba, porque a los niños les gusta mucho acampar. Pero era una celebración para recordar cómo Dios los había sacado de su esclavitud en Egipto y habían tenido que acampar en el desierto durante esos 40 años. Entonces era una fiesta que celebraba en realidad la liberación del pueblo judío de su esclavitud en Egipto. El último día de la fiesta, Jesús estaba hablando y nos dice que si nosotros queremos ser realmente libres, tenemos que seguirlo a Él. La verdadera libertad está en seguir a Jesús. Y cuando Él dijo esas palabras, estando ahí en la fiesta con literalmente millones de personas alrededor,
Nos dice Juan 8:30 que mientras aún hablaba, muchos creyeron en él. Mientras aún Jesús estaba hablando, mucha gente creyó en él. Ahora, seguramente muchos predicadores estarían contentísimos de tener a un gran grupo de convertidos, ¿no? Que muchos creyeran. Seguramente muchos predicadores dirían, no, pues ya tengo mi iglesia, ya todo está hecho. Pero Jesús no quería tener seguidores de fantasía. Él conocía el corazón de los hombres, entonces él quería tener seguidores de verdad. Él quería que la gente, y él quiere que nosotros, se examinara y nos examináramos a nosotros mismos para ver si realmente lo seguimos a él o no, si nos estamos engañando o no. Y por eso la historia continúa así. Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él y les dijo: si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos. ¿Te das cuenta? O sea, te puedes considerar discípulo, pero ¿cuál es la prueba? ¿Cuál es la medida de que realmente eres discípulo y no eres discípulo nada más por apariencia o de mentira o de fantasía? Es que permaneces, te mantienes firme, sigues, te quedas en las palabras de Jesús. Y luego, ¿qué dice? Y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Debes entender esto. Cuando permaneces en la palabra, demuestras que realmente eres discípulo de Jesús. Cuando permaneces en la palabra, demuestras que eres discípulo de Jesús. Esto es lo que significa mantenernos fieles a sus enseñanzas. Permanecer en la palabra significa esforzarnos por conocerla mejor, por obedecerla, por atesorarla, por amarla. Nuestra dedicación a la palabra de Cristo es la muestra de nuestra dedicación a Cristo mismo. Jesús dijo que debemos permanecer en su palabra. No dijo que debemos permanecer en sentimientos o en imágenes. Yo cuando me imagino cómo sería esa escena, imagina por un momento que esto fuera ahora, que Jesús estuviera ahí presente en algún gran espectáculo, alguna gran fiesta. ¿Qué estaría haciendo la gente? Todo el mundo se estaría queriendo tomar un selfie con Jesús, ¿no? A ver, Jesús por acá, clic, clic. Y sería lo que todos quisieran hacer para recordar ese momento. Pero nosotros no sabíamos cómo se veía Jesús. Tenemos cuadros, pero es pura imaginación de algún artista. Entonces Jesús no nos está llamando a permanecer en algún recuerdo, de alguna memoria de lo que sentimos una vez con Él, sino a mantenernos firmes en su palabra. No tenemos idea de cómo se miraba Jesús, pero sí sabemos lo que Él enseñó. Y hay ciertas clases de religión, y no estoy hablando de alguna iglesia en particular o alguna denominación en particular, sino de ciertas expresiones de religión que no se enfocan en las palabras de Jesús, sino que se enfocan en otras cosas. Algunos se enfocan en imágenes de Jesús. Entonces hay personas que tienen cuadros de Jesús por todas partes, en el cuello, en las paredes de su casa, o sea, en todos lados, y eso no necesariamente está mal de por sí. Pero el problema está en que muchas veces pensamos que mirar esa imagen y tener algún sentimiento hacia esa imagen, pues ya nos está conectando con Jesús. Cuando ni siquiera sabemos que Jesús realmente se miraba así. Él no nos dijo, recuerden mi imagen. Dijo, permanezcan en mis palabras.
Entonces, cuando tenemos imágenes sin palabras, no hay contenido, no hay significado. Otra clase de religión se enfoca tanto en experiencias. Y recuerdo algo que hace años me contó un amigo que vive en otro país y había ido a una iglesia enorme, muy conocida, donde se conoce mucho esta iglesia por su adoración. Y entonces, pues mucha gente va para adorar al Señor. Y yo le pregunté cómo había sido este culto y me dijo, no hubo palabra. Mucho sentimiento, mucha emoción, pero no hay palabra. Entonces, si no hay palabra, ¿cómo podemos decir que nos hemos encontrado con Jesús? Porque Él no dijo permanezcan en los sentimientos que tienen hacia mí. Dijo permanezcan en mis palabras. Entonces, la verdadera medida de un discípulo no es cuántas imágenes o cuántos cuadros de Jesús tiene en las paredes de su casa o cuántos sentimientos tenga cuando está en un momento bonito. Y no digo que nada de eso esté mal, no, pero la medida de nuestro discipulado, la medida de que somos seguidores de Cristo es que permanecemos ¿en qué? Sus palabras. Sus palabras. La Biblia nos dice claramente qué es lo que Jesús quiere que hagamos. Nos dice cómo manejar el dinero. Nos dice cómo tratar a nuestra familia. Nos dice cómo orar, cómo acercarnos a Dios, qué es lo que Dios quiere que hagamos, cómo ayunar. O sea, la Biblia está llena, las palabras de Jesús están llenas de instrucciones para nosotros. ¿Qué hacemos con esas palabras? Con esas instrucciones, con esas órdenes de nuestro Señor. Esa es la medida de nuestro discipulado. En cambio, cuando no permanecemos en la palabra de Jesús, entonces nos dejamos llevar por otras cosas. De hecho, Jesús nos dice que nos convertimos en esclavos cuando no permanecemos en su palabra. Sigamos leyendo sus palabras en Juan capítulo 8, versículos 33 al 36. Dice, nosotros somos descendientes de Abraham, le contestaron, y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo puedes decir que seremos liberados? Ciertamente les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado, respondió Jesús. Ahora bien, el esclavo no se queda para siempre en la familia, pero el hijo sí se queda en ella para siempre. Así que, si el hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. Las personas que estaban escuchando a Jesús en ese momento contaban con su ascendencia para salvarlos, ya que ellos descendían físicamente de Abraham. Ellos creían que eso los hacía libres. Somos descendientes de Abraham, así que no somos esclavos de nadie. Esa era su manera de pensar. Otras personas cuentan con su religión. Es que yo soy de esta religión, yo soy libre. O cuentan con su justicia personal. Dicen, yo soy una buena persona, yo no soy esclavo de nadie. Pero Jesús nos dice que solamente Él nos puede liberar de verdad. Porque solo Él es el Hijo de Dios. Y por ende, solo Él puede convertirnos a nosotros en hijos de Dios. Quiero que imagines por un momento que quieres comprar un carro. Y vas manejando por la carretera un día cuando ves afuera de una casa un carro que tiene un letrero que dice se vende. Te gusta el carro, te detienes, lo empiezas a mirar y de repente sale por ahí una persona que te dice, ¿te gusta el carro? ¿Quieres comprarlo? Y tú lo miras y ahí en el letrero de se vende te da el precio, que es un precio muy razonable, y lo miras y lo revisas bien y te gusta. Y le dices, sí, quiero comprar el carro. A ver,
tienes el título de propiedad para que me lo firmes. Y la persona que te lo está ofreciendo te dice, no, no lo tengo, no soy el dueño del carro. ¿Se lo vas a comprar? Claro que no. No tiene la autoridad para venderte el carro. Pero eso es lo que hacemos muchas veces en el aspecto espiritual. Que le creemos a cualquier persona que nos viene por ahí con algún cuento de que puede hacernos libres, de que puede darnos una vida abundante, de que puede darnos una vida mejor. Pero esa persona no tiene autoridad para decirnos eso, porque solo Jesús es el hijo de la casa que nos puede dar verdadera libertad. Un esclavo no puede liberar a otro esclavo. Solo uno que es realmente libre puede liberar a un esclavo. Y solo uno que tiene la autoridad de la casa. Y ese es Jesús. Jesús es el único que lo puede hacer, que puede ofrecernos verdadera libertad. Puede ser que te sientas libre en tu autonomía personal, tu autonomía individual. A mí nadie me manda, tú dices. Yo no soy esclavo de nadie. Pero Jesús nos da a entender que nosotros somos esclavos de lo que servimos. Entonces, cuando servimos al pecado, somos esclavos del pecado, por más libres que nos pensemos. Y hay mucha gente que son esclavos, que se creen, pero en realidad viven dominados por malos deseos, por vicio, por rencores, por presiones del pasado, recuerdos, por lo que dice la gente. Y ellos piensan que viven libres, pero en realidad son títeres, son marionetas del pecado. Solo Jesús nos puede liberar. Por eso es muy importante permanecer en su palabra. Y cuando permanecemos en su palabra, disfrutamos de verdadera libertad. Como dice el versículo 32, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Este es el lema de muchas universidades, pero pocos piensan en lo que realmente significa. Jesús es la verdad. Y conocer la verdad es conocer a Jesús. Conocer la verdad no es cuestión de solo conocer ideas o conceptos, sino conocer a una persona. Yo creo que esto es lo que muchas veces se nos olvida acerca de Dios. Que Dios es personal. Dios no es una idea o un concepto. Dios es personal. Y nos relacionamos con Dios como nos relacionamos con cualquier persona. Él es la verdad. Y la verdadera libertad es la libertad para hacer lo que debemos hacer. Cuando nosotros conocemos de verdad a Jesús, nuestros deseos se van transformando. Comenzamos a querer hacer lo que Él quiere que hagamos. Y cuando nuestra voluntad está alineada con la voluntad de Dios, es que tenemos verdadera libertad. Porque queremos hacer lo que Dios quiere que hagamos. Y somos realmente libres. Cuando lo que queremos hacer no es lo que Dios quiere que hagamos, aunque tengamos la libertad de hacerlo, la verdad es que nos convertimos en esclavos del pecado. Pero cuando lo que nosotros hemos aprendido a desear es lo que Dios también desea para nosotros, entonces tenemos plena libertad. Libertad para vivir para lo bueno y no para lo malo. El pecado nos ofrece la aparente libertad de hacer todo lo que queramos, pero al final nos deja esclavizados y arruinados. En cambio, vivir en la palabra de Jesús, aunque no siempre es agradable para nuestra carne, pero llegamos a comprender que es lo que nos conviene, es lo mejor para nosotros. Cuando nuestro corazón se transforma para amar lo que Dios ama, es que caminamos en verdadera libertad. Quiero que imagines por un momento a un hombre que se enamora de una muchacha.
Y este hombre de alguna manera logra conseguir la foto de esa muchacha. Y siempre se la lleva en el bolsillo. Y en cada momento libre que tiene, saca la foto y la mira y piensa en cómo ama a esa muchacha, cuánto la quiere, cuán hermosa es, cuán encantadora. Pero jamás se acerca para hablar con ella. No sabe nada de sus gustos. No conoce lo que a ella le agrada y lo que no le agrada, cuáles son sus metas en la vida. No sabe nada de ella, solamente tiene su foto. ¿Qué diríamos de esa relación amorosa? ¿Es una relación? No es ninguna relación. Pero ¿será que así tratamos a Jesús? Tenemos a nuestro Jesús en el bolsillo y lo sacamos cuando necesitamos algo. Pero saber lo que Él realmente quiere para mi vida, lo que Él está logrando en el mundo, cuáles son sus metas, cuáles son sus planes, cuáles son sus deseos, qué es lo que le agrada, qué es lo que no le agrada. Si no lo sé, ¿puedo decir que tengo una relación con Él? Por eso Él me ha dejado y nos ha dejado su palabra. Aquí, en su palabra, aprendemos qué es lo que le agrada y qué es lo que no le agrada. Cuáles son sus planes y propósitos para el mundo y para nuestras vidas. ¿Qué es lo que Él quiere para nosotros? Por eso, permanecer en su palabra es la medida del discípulo verdadero de Jesús. Si amas a Jesús, si lo conoces, vas a querer permanecer en su palabra. Entonces te pregunto, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo puedes crecer? ¿Qué paso puedes tomar para conocer mejor la palabra de Cristo? Puede ser que ahora estés leyendo un versículo de vez en cuando. Es un comienzo. ¿Qué paso puedes tomar para conocerlo mejor? Quizás estés leyendo el versículo que pongo cada día en Facebook. Si estás haciendo eso, ¿por qué no tomas el siguiente paso y empiezas a leer todo el pasaje alrededor de ese versículo? Tomas unos 5 minutos y lees todo el pasaje para sacar alguna conclusión. O puedes leer todo el capítulo que viene alrededor de ese versículo. O si estás listo para un reto aún más grande, ¿por qué no te propones leer 3 capítulos de la Biblia al día? ¿Sabes que si haces eso vas a terminar toda la Biblia en un año? Y la mayoría de nosotros podría leer 3 capítulos en 15 o 20 minutos. Mucho menos de lo que dura la novela. Si tú amas a Jesús y tú eres su discípulo, ¿cómo puedes conocer mejor tu palabra? Proponte algo, un paso concreto que vas a tomar. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias por amarnos tanto. No merecemos todo, Señor. Pero te queremos corresponder. Yo sé, Señor, que para algunos es difícil leer, pero te pido que nos ayudes a encontrar la manera de estar permaneciendo en tu palabra, aunque sea escuchándola, leyéndola en partes pequeñas. Ayúdanos, Señor, a cada uno a encontrar el modo de vivir en tu palabra. Y te pido esto en el nombre de Cristo Jesús.